Bueno, este es el momento en que están casi todos medio dormidos, entonces hay que inventar algo para despertarlos. Estamos empezando un poco tarde este pequeño grupo, entonces vamos a cambiarle un poco las reglas de juego. Yo le había dicho que iban a hablar cada uno media hora. Sí. Ahora van a tener que hablar 7 minutos. 7 minutos. ¿Les parece bien? Sí. Ah, bueno. Pero ¿cómo vamos a empezar? Normalmente el presentador agarra unos currículum y dice, no puedo leer todo el currículum porque es muy largo, etcétera, etcétera. Entonces, yo no quiero caer en eso y les voy a pedir que en esos 7 minutos, podemos poner 8 minutos para que cada uno se presente. Yo voy a empezar por José. José es maestro. No solo maestro, sino dirigente, muy importante dirigente de las organizaciones de maestros en este país, y no solo de los maestros, sino también de la CTA de los trabajadores. Y además forma parte de la organización de la CTA de los trabajadores en materia de cooperativas a nivel nacional, es el presidente. Entonces, bueno, después, a José no le digo que se presente, lo presento yo, pero después cada uno que cuente, porque además es más lindo que cada uno cuente cuál es ¿Tu micrófono te alcanza ahí, José? Sí, perfecto. Dale. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este panel? Se trata... ¿Ahí dónde está? Que venga. No me parecía claro, el compañero... Sí. ¿No te viste ahí en el... ¿No te viste, Cristian, en el... Cristian soy yo. Hugo. Hola, Hugo. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo te va? ¿Te acordás que fuimos a Buenos Aires? Claro. Bueno, entonces ya está completo el panel, ya está completo. Bueno, el tema del panel es un tema muy central. Dentro del pensamiento del Grupo de Boloña siempre ha habido esta preocupación. En realidad el panel es bastante diverso. Vamos a escuchar posiciones bastante divergentes en algunos puntos en relación al mundo, la relación que hay entre el trabajador de la empresa recuperada y la empresa. En este sentido, hay algunos que dicen son trabajadores y por ende se les aplica normalmente la ley de contrato de trabajo. Otra gente dice, no, es una relación especial, es un acto cooperativo, etcétera, etcétera. Sobre esto hay una cantidad de... Con el doctor hemos trabajado ese tema específicamente en varios proyectos. Entonces, bueno, repito, el tema es un tema que ha sido preocupación reiteradamente dentro del grupo de Boloña, Castilla-La Mancha, y ahora, lamentablemente, no tenemos mucho tiempo porque se nos ha cortado el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible a los efectos que pueda haber debate. De manera que hacemos unas cosas cortas, la gente va a hacer sus planteos y de vuelta vamos a cerrar con otras intervenciones más cortitas todavía. De manera que tenemos poco tiempo al principio, pero después vamos a tener tiempo de participar en el debate. Los dejo a José con todos ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pancho. Un placer estar en este espacio, en sintonía con lo que planteaba mi compañero y amigo Edgardo. Uno celebra y agradece estos espacios porque pareciera que estamos de acuerdo en bastantes cosas y pareciera que estamos bastante solos los que estamos de acuerdo en estas cosas. O estamos perdiendo una batalla de manera importante y amerita que nos encontremos, que busquemos denominadores comunes y que podamos recuperar la potencia que ha tenido determinados paradigmas en nuestra patria, en nuestra región, que evidentemente no se encuentran en su mejor momento. Me presento como me pedía acá el compañero. Efectivamente, soy maestro de escuela, soy José Testoni. Hace un tiempo soy secretario general de la CTA de los Trabajadores. La CTA, ustedes conocen, es una central que nació por allá con la caída del muro, donde hubo un punto de inflexión en la historia,
por allá por los 90, cuando se fractura la CGT. Nosotros pertenecíamos a la CGT, éramos parte de la conducción de la CGT, tanto Mari Sánchez como el compañero Germán Abdala integraban el Consejo Directivo de la CGT. Cuando luego del Congreso del San Martín se fractura la CGT, la empieza a conducir Barrio Nuevo y nosotros iniciamos un nuevo proceso. Un proceso que tuvo que ver con no convalidar lo que venía como programa para la clase trabajadora y para la nación, y lo que venía también en materia de privatización y de legislación laboral, pero también entendiendo que hacía falta ya en ese entonces un nuevo modelo sindical. Algunas cuestiones que puedan contener un concepto que empezaba a hacerse claro cada vez más y que hoy se dijo con toda elocuencia, ¿no? La diferenciación entre trabajo y empleo. El empleo es una cosa, el trabajo es algo bastante más amplio. Y si nosotros decimos, como siempre repetimos y tenemos en nuestras paredes, en nuestras consignas, decimos que la clase trabajadora es una sola, evidentemente hacen falta herramientas sindicales que puedan, de alguna manera, acoger a todas las realidades de la clase trabajadora. Al que tiene empleo, al que lo busca, al que lo perdió, al que se jubiló, al que se está formando, al precarizado, al cooperativizado. Porque si tenemos un concepto de clase trabajadora unitaria, independientemente de la circunstancia de cada colectivo, de cada grupalidad, debemos buscar una representación. Así nace la CTA, y lo cierto es que en los 30 años de vida de la CTA, al menos de la CTA Santa Fe, que es donde yo he militado, siempre hubo cooperativas, que es el tema de esta mesa, siempre hubo organizaciones cooperativas. Hay 3, 4 cooperativas que vienen, algunas de esta región. La Toma es una cooperativa de la ciudad de Rosario, que todos ustedes seguramente conocen, la cooperativa que nace con la reconversión de Hacienda, la cooperativa 7 de marzo, Cooperar 7 de marzo, una cooperativa muy potente, que cuando algunos dirigentes sindicales le ofrecían quedarse con empresas tercerizadas, ellos plantearon cooperativizar lo que Hacienda en aquel entonces pretendía tercerizar. Y ahí nace 7 de marzo con una potencia muy importante porque le transfieren la parte logística y, por ejemplo, el puerto de Villa Constitución. Esas cooperativas desde aquel entonces vienen integrando nuestra central y algunas más de comunicación y otras de construcción, poquitas, 4 o 5, pero luego de lo que había sido el proceso de los 12 años de Néstor y Cristina, donde efectivamente con la incorporación, la recuperación del sistema previsional, la incorporación de 5 millones de trabajadores y trabajadoras al mercado formal, eso de alguna manera desalentó nuestro rol de trabajar dentro de la central con organizaciones no sindicales, con otro tipo de organizaciones de trabajadores y trabajadoras no sindicales. Desalentó porque en serio sentíamos que esto que se dijo acá, correctamente que lo comparto, lo decía la compañera, en apostar al pleno empleo. Entendemos que la Argentina es una nación que puede, por sus dimensiones, por sus características, por su tradición, por su población, no es un sueño utópico recuperar el pleno empleo, no sería imposible. Los 12 años de Néstor y Cristina de alguna manera nos hicieron sentir que no estábamos tan lejos de lograrlo, pero nunca lo logramos del todo. Y en el pecado está la penitencia, dice mi vieja. Cuando no lo hicimos, de alguna manera perdimos volumen como central porque no le dimos la suficiente atención a esa inmensa cantidad de grupalidades laborales que no están empleadas y que necesitan la articulación, la fortaleza, el trabajo que puede darle una central. Así, del 2019 a esta parte, tomamos fuertemente lo que es empezar obviamente, pandemia de por medio, tuvimos que duplicar todo lo que fue nuestra tarea asistencial, pero lo nuestro no es la asistencial. Obviamente en la central hay movimiento social, asociaciones civiles, asociaciones de hecho, comedores, merenderos, distintos grupos que se nuclean en torno a diferentes temáticas, pero lo nuestro es el trabajo. Nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer como central sindical es fortalecer herramientas, organizaciones del trabajo, porque también entendemos que la fortaleza del pueblo argentino puede darse, creemos en las organizaciones, creemos que estas cosas que empiezan siendo asistencial pueden hacer un proceso hacia la formalización del empleo, si podemos acompañar lo que el pueblo sabe hacer. Y con la certeza de que el pueblo sabe hacer todo, sabe hacer mucho, porque no es casualidad que tengamos a Messi, a Maradona, al Papa, 5 premios Nobel, no es casualidad haber ganado premios de todo tipo, lucirnos en tantos lugares. Eso habla de que este país lo han construido los trabajadores y sabemos hacer de todo, pero tenemos falencias.
Tenemos falencia en la gestión, tenemos falencia en la comercialización, tenemos falencia en la organización. Pero capacidades de dar respuesta a las demandas de la sociedad este pueblo tiene. Lo que hacen falta es actores sociales con algo más de espalda que puedan acompañar los procesos organizativos de tantos y tantos que no encuentran en algunos lugares de nuestra provincia, en nuestro país, cabida en el mercado laboral. Así creamos un área dentro de la CTA, que es la Red Mayo, que luego la convertimos en una federación, e invitamos a todas nuestras organizaciones sociales a irse convirtiendo en cooperativas. También, modestamente, sin generar polémicas que fracturen, pero abriendo un debate, entendiendo que no es que haya una economía, que haya dos economías, la economía y la economía social. Nosotros creemos que lo que hay son empresas sociales y empresas capitalistas, empresas de acumulación clásica y empresas que tienen otro criterio de construcción y acumulación. La verdad que cuando salimos al mercado, tanto las cooperativas como las empresas clásicas, nos encontramos con los mismos mecanismos financieros, económicos, problemas del mercado, usamos los mismos billetes, y o sea que no hay tal fractura. Donde sí hay una división es cómo te planteas vos insertarte en el mercado laboral, si lo haces a partir de individualmente conseguir un empleo o autogestivamente un colectivo busca resolver por vía de la autogestión el trabajo que nadie le ha dado. Acompañar ese proceso de los tantos y tantos y tantos trabajadores que nos han buscado y que se han respaldado en la central, nos ha generado que en solo 3 años en nuestra central ya somos 40 cooperativas de trabajo de todos los rubros, de 30 rubros distintos, de comunicación, artística, de gestión de residuos, textil, muchas de construcción, porque la construcción tiene cientos de rubros, de herrería, carpintería, mampostería, construcción en seco, bueno, de todo eso, cuidadores de personas, cuidadoras. Hemos generado ese proceso apostando, digamos, esto de que si hay un 30,4% de nuestra población que siente, y cierro con esto porque podríamos hablar mucho del tema, pero voy a dejar espacio para el debate, me parece más valioso, que siente que como no me alcanzaron los derechos, hay que destruirlos a todos. Nosotros creemos que es cierto que hay buena parte de la clase trabajadora a la que no le alcanzaron los derechos, la disputa es por la que le alcancen a todos. Eso va a depender de la capacidad organizativa que tengamos como pueblo, de los debates, de las articulaciones que podamos hacer entre el mundo académico, los movimientos obreros, el movimiento obrero, sus organizaciones sindicales, y que eso vaya permeando en una base que se encuentra bastante desahuciada luego de varios ciclos económicos bastante malos que los han hecho pasar hambre, frío y todo tipo de sufrimiento. Así que en eso estamos. Creo que también, más allá del proceso que definimos a partir del 2019, de apostar dentro de una central que tiene, nosotros tenemos 25 sindicatos formales, en nuestra central está ANSAFE, ATE, Prensa Santa Fe, Prensa Rosario, Aeronáutico, Químicos, hay 25 sindicatos, también hay cooperativas, lo que entendemos que podemos generar una sinergia entre todas estas organizaciones y dar una propuesta para la clase trabajadora. También entendemos que estamos en un periodo especial y nuestra presencia acá y todo lo que hacemos en estos 60 días, 90 días, hasta que en nuestro país se definan las orientaciones de las políticas públicas, nos tienen que poner una conciencia de periodo especial y hacer un doble esfuerzo para evitar ciertas catástrofes, esos nubarrones que pueden pasar de largo o pueden descargarse sobre nuestro pueblo nuevamente. Muchas gracias. Gracias, José. Muy amable. Participaremos del debate. 7 minutos. No sé. Perfecto. Si 7 Quería felicitarlo, José, quería felicitarlo. Esa es una disciplina que evidentemente viene de una praxis sindical y cooperativa. No, maestro, eso viene de maestro de escuela. Y de maestro de escuela, claro. Tienes razón. El sindicato no me enseñó eso, al contrario. Claro, al contrario. El sindicato... Mariela, abogada, laboralista, muy dedicada a derechos sociales. Ella misma va a hacer brevemente, dentro de sus 7 minutos, su presentación. Bueno, muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Marta, por la invitación. La verdad que es un enorme gusto para mí estar acá e integrar este panel. Bueno, soy abogada laboralista, tengo una especialización en Derecho Social por la Universidad de La Plata y es una especialización en Derecho del Trabajo, pero con un postulado que es Derecho Social. Y lo rescato y lo destaco porque, retomando lo que decía acá el compañero, estamos hablando de trabajo y si bien estamos con el título del panel de Economías Sociales y Solidarias, estamos hablando de trabajo.
y, digamos, mi aporte, y creo que la razón por la cual Marta también me convocó, tiene que ver con que, bueno, yo el año pasado participé de una de las comisiones de debate en la Organización Internacional del Trabajo, en la cual hubo una discusión sobre economía social y solidaria. Esta discusión, digamos, no es aislada porque hay todo un crecimiento en el ámbito internacional de tratar y de conversar, debatir y establecer cuál es el sentido, cuál es la definición y hacia dónde va la economía social y solidaria. Lo que me parece importante de que se haya debatido en el ámbito de la OIT es que se debatió en el ámbito del trabajo. Trabajadores, empleadores y gobiernos se sentaron a hablar de economía social y solidaria. Nos pusimos de acuerdo en sacar una resolución y esta resolución, además de tener una definición de qué es la economía social y solidaria, tiene un planteo de que los trabajadores y trabajadoras de la economía social y solidaria tienen derechos. Lo que dice la resolución es que los trabajadores y trabajadoras de la economía social y solidaria tienen derecho a gozar de los derechos fundamentales del trabajo, ¿sí?, tienen derecho a gozar de los derechos humanos y de todos los convenios de la OIT. Lo de los convenios colectivos es una expresión de deseo mía, de ahí el fallido. Hablando de intereses, como se hablaba en el panel anterior, y hablando de cuál es el sujeto protegido. El sujeto protegido es el sujeto trabajador, siempre, tenga la identidad que tenga o tenga el interés que tenga, porque la identidad siempre es la misma, es la identidad de trabajador. Y en esta discusión de la OIT lo que quedó clarísimo es que si bien estamos hablando de una forma, digamos, de organización diferente, o quizá en muchos sentidos en esta discusión se planteó una diferencia en la producción, pero una diferencia vinculada a los valores, una diferencia vinculada a los principios que sustentan el cooperativismo, que, digamos, no están ligados a la acumulación, sino están ligados a la solidaridad, a la toma de decisiones por parte de los trabajadores y a la propia gestión democrática de la unidad de producción. En esta discusión lo que se hace es un abordaje doble, es decir, se trata del ente, de la entidad autogestionada, porque en el derecho del trabajo estamos acostumbrados a hablar de cogestión y también de autogestión. Entonces, este actor del derecho laboral no es un actor nuevo, porque hay experiencias históricas que nos llevan a considerar que desde hace mucho tiempo estamos hablando de autogestión y que esta forma de trabajo autogestionada, que al decir de Hermida Uriarte es como la forma más elaborada de la cogestión, ¿sí?, en la cual el trabajador ya no es parte de la empresa, no es parte de la gestión de la empresa, sino que es el dueño de la empresa, también requiere una protección. Y esta mirada, esta protección tiene que venir de la mano del derecho del trabajo, porque es una forma de trabajo, como decía el compañero. Estamos hablando, y en el panel que nos precedió quedó clarísimo que el mundo del trabajo sufrió enormes modificaciones, pero por supuesto estas modificaciones traen aparejadas necesidades de nuevas protecciones. ¿Y cómo tienen que ser esas protecciones apropiadas? Esta definición de cómo son las protecciones, y perdón si estoy diciendo todo muy rápido, pero quiero ser como muy respetuosa del tiempo que me dio Pancho. Esta protección, de acuerdo a lo que está establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al derecho al trabajo. Es una protección al derecho al trabajo individual, colectivo, del trabajo autónomo y dependiente. Por lo tanto, lo que nuestro país tiene que hacer no es solo elaborar protecciones para el trabajo dependiente. En tanto este pacto integra la Constitución Nacional, porque es un tratado internacional con fuerza constitucional, nuestro país asumió la obligación de proteger estas formas de trabajo, de proteger el derecho al trabajo, y el pacto también contiene el modo en el cual tiene que ser protegido. Tiene que ser protegido de una manera adecuada, apropiada.
Por lo tanto, de acuerdo a las necesidades de este sector, de acuerdo a las necesidades de estos trabajadores y trabajadoras, tenemos que elaborar normas, porque así lo dice el pacto, que tiendan a protegerlas. Estas normas tienen que cubrir todos los ámbitos de actuación de estos trabajadores, el ámbito individual, el ámbito colectivo y también el ámbito procedimental. También acá rescato y recuerdo lo que dijo Sebastián Serrano Alú en el panel anterior, hablando de no solo de la participación de los trabajadores en la empresa y esta idea de la protección contra el despido y las consecuencias del despido, ¿no? Estas consecuencias del despido que lo que hacen es dejar a los trabajadores fuera de la ciudadanía, este acto violento del despido, como lo caracterizaba él, digamos, siguiendo la línea de Bailos y de Joaquín Pérez Rey, es un acto de segregación que deja a trabajadores y trabajadoras fuera de su ámbito de pertenencia. Pero esta situación de estar fuera de su ámbito de pertenencia no queda saldada, no queda protegida, no queda, digamos, de alguna manera apropiadamente protegida a través del pago de una indemnización. Hay otras formas que tenemos que pensar y replantearnos y las experiencias de las empresas recuperadas y las cooperativas son un ejemplo de que hay otra forma de pensar estas protecciones. Y estas protecciones siempre tienen que ir canalizadas, pensadas y elaboradas a partir del derecho del trabajo. Insisto, el derecho del trabajo en todas sus acepciones, individual, procedimental y a través de la negociación colectiva. Porque acá retomando lo que las conclusiones de la OIT concluyó que los trabajadores, además de gozar, digamos, de todos los derechos reconocidos, hizo especial hincapié en el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Pero el ejercicio de estos derechos, a partir de este acuerdo que hubo entre todos los integrantes, no es, digamos, aislado, es a través de las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores. Es decir, que no tenemos que pensar en una subclase de trabajadores que tenga representantes diferentes o que tenga normativas diferentes de menor intensidad protectoria. Tenemos que apuntar, tenemos que, proyectarnos y considerar que la protección adecuada y apropiada para este sector de trabajadores y trabajadoras, que insisto, por más que estemos hablando de economías sociales y solidarias, vinculada a esta conceptualización en los valores y en la forma de producción, eso no nos deja fuera de considerar que estamos frente a trabajadores que requieren protección y la manera de protegerlos es a través del derecho del trabajo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Excelente, María, y además cumplimiento exacto del tiempo. Pasamos la palabra ahora a Mariana Miglianesi, que es de la cooperativa Ecocandiotti Recicladores de la ciudad de Santa Fe. Bueno, primero buenas tardes. Segundo, agradecidísima por este espacio. Gracias, Marta. Soy licenciada en Saneamiento Ambiental, magíster en Zoonosis y hice algunas diplomaturas relacionadas con GIRSU, que es Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y RAE, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y bueno, vengo a dar como un poquito de ejemplo, vengo a hablar así bien a nivel terreno, a nivel de laburo. Yo vivo en un pueblo muy chiquito que tiene 1.200 habitantes que se llama localidad de Candioti. Próximamente va a ser República de Candioti por la importancia que tiene, pujante y demás. Pero en estas cuestiones ambientales se han juntado un par de cosas en el año 2020. Primero, veníamos con un retroceso importantísimo en las fuentes laborales que se vio muy diezmada aún más por la pandemia, o sea, necesidad de laburo en el pueblo. Segundo, un problema ambiental real, que era que se tiraba el residuo a cielo abierto, se quemaba o se enterraba por años, que traía muchísimos inconvenientes, aparte de la contaminación en sí, dioxinas, furanos, accidentes cerca de la Ruta 11. Planteamos estas cuestiones con una compañera amiga tesorera de la cooperativa, Priscila de Chiara, para constituirnos en un grupo que pudiera hacer frente a esta problemática.
no sabíamos cómo constituirnos, cómo organizarnos, cómo tener la posibilidad de llevar adelante un proyecto que sea exitoso. Y bueno, ahí en el medio se cruza José, que lo conocía de actividad sindical previa, y encontramos un paraguas para poder organizarnos, que era esta figura de la cooperativa, el cooperativismo. ¿Y qué es esto? Lo primero que me llovió fue información. Nos desasna José diciéndonos, hay que entender lo que es el cooperativismo, que no es cosa fácil. Porque estamos hablando de igualdad, de equidad, de representatividad equitativa y un montón de otros principios que tienen que ver con el cooperativismo. Y esto lo teníamos que compartir con compañeros y compañeras que habían sido convocados por la comuna para poder paliar las necesidades laborales. Inicialmente éramos un grupo de 10 personas, quedamos 3 de aquel grupo. Los 7 compañeros, compañeras que se fueron de la cooperativa, jamás resultó muy difícil que se pueda entender el concepto del cooperativismo. Nosotros pensamos que el gran desafío era económico, porque empezamos con capital cero. Nos pedían 200.000 pesos 3 años atrás como capital inicial, que no lo teníamos y que entonces íbamos a hacer que con cuotas, que nos íbamos a capitalizar. Bueno, con cero era el inicio del emprendimiento, de esta forma de organización. Pero no lo teníamos. Entonces, el problema iba a ser económico. El segundo iba a ser organizacional, porque los papeles, lo difícil, lo administrativo, a dónde recurrimos, bueno, con José, con CTA y con el recién inicio de la Red Mayo, o sea, empezándonos a juntar algunas cooperativas, todo iba a ser un poco más fácil. Y fue mucho más fácil. El gran desafío no era ese. Y José me lo dijo como previsor de lo que no es, como un gurú de lo que iba a pasar, y era que el problema iba a estar en la cuestión humana, en el grupo, el constituirnos como grupo. ¿Y por qué era tan problemático si todos estábamos con problemas económicos, falta de laburo, entendiendo que esto empezaba desde cero, que había que entender lo que era lo que nunca tuvimos: equidad, igualdad, participación, derechos que para mí es una estructura de las más democráticas que existen. Nadie nos pone a candidato. Me tocó ser la presidente por una elección en común y por ponernos de acuerdo, pero en realidad tenía que ver con esto de que cómo se entendía esta relación. Y les cuento así, es muy anecdótico. Mirá, vos decime lo que yo tengo que hacer y yo lo hago. Yo bajo la cabeza y vos sos la patrona. No, pará. Somos todos, tenemos el mismo nivel de jerarquía y todo, nada más que tenemos roles distintos. Nada más, pero vamos a pensarla en... Bueno, me voy. Vamos a tener en cuenta que yo soy el que pienso y pienso que esto se tiene que hacer así. Por lo tanto, si no se hace lo que yo digo, me voy. No se entiende. Vamos a sentarnos, vamos a charlar, vamos a discutirlo, debatirlo, crear espacios permanentes para que esto funcione. Digo, permanente en la jornada de trabajo y los problemas se agudizaban, entonces sentémonos a charlar sobre este tema. Bueno, y se fueron. Y otros decían, mirá, ¿cuánto me pagás? A mí, ¿cuánto me pagás? No, yo no te pago. Entre todos estamos generando una herramienta que nos permita salir adelante con el reciclado del residuo, transformación del residuo para que esto después no sea una dádiva, porque no se paga bien. Es uno de los pocos rubros donde el precio de lo que nosotros tenemos para ofrecer lo pone el que compra, no nosotros que vendemos, que siempre va a la baja y que siempre es mercado negro y que es muy difícil trabajarlo. Pero bueno, en este transcurso de venir pasaron 20 personas más desfilando, quedándose una semana, 10 días y yéndose. Cerca de nuestro pueblo está la ciudad de Recreo y hay una comunidad aborigen. Se llama Comcayá, que la etnia es Mocoví, y tenemos una relación muy cercana, de afecto, de cariño, de compartir luchas de ellos con mi pareja y empezamos a ligarnos a ellos. Hoy por hoy en la planta estamos trabajando 8 personas, 7 que son de la comunidad Comcayá y en mi caso. Y además somos 22 en total personas y otra unidad productiva
en un barrio alejado de la ciudad de Santa Fe, Colastine Norte, y además hay mucha otra gente que nos ayuda, que son parte de la cooperativa, que no está directamente en la cooperativa, en el día a día, sino que nos ayudan con las páginas, las ventas, un ingeniero químico que está especializado en energías renovables. Y bueno, y empezamos a darnos cuenta que la comunidad Comcayá es una comunidad aborigen, que toda la vida ellos se manejaron como familia, como clanes, con un interés del beneficio y el bienestar del otro. Entonces, una relación humana que es diferente. Es una construcción diferente, pero que ellos ya lo tienen hecho ¿de cuánto? ¿De cuánto hace esta construcción? De miles de años. Ellos tienen en su ADN estar en comunidad y entenderse con sentido solidario, de equidad, de participación. Entonces, estamos frente a un aprendizaje que hemos hecho. Esto realmente tenemos un montón de logros en muy poquito tiempo, que lo vamos a dejar para otro momento, pero estamos marchando. Y bueno, y esta experiencia quería contarles que es factible, como vos decías, y que necesitamos la protección. En nuestro caso, con la Red Mayo, que nos apoya todo el tiempo, con el asesoramiento técnico, con contador y con los saberes y el paraguas mayor de CTA, y ahora con CONARCOP, que es una confederación de cooperativas que nos va a dar más fuerza para poder darle entidad y para poder darle el impulso para seguir creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Ha sido espectacular la expresión de la experiencia. Vamos muy bien, vamos muy bien. A continuación, Hugo Gómez, de la Federación de Trabajadores de las Empresas Recuperadas. Él tiene un papel muy importante. Yo soy un cliente de Mil Hojas. Nunca dejo de comprar, porque son además las mejores tapas de empanadas y... Esto se llama chivo normalmente en la televisión. ¿Cómo no? Pero todas las empanadas hechas con Mil Hojas, ¿no? Pero no solo empanadas, también podría traer pascualina, que es todavía mejor. Son las mejores hojaldres que hay, por lo menos en la ciudad de Rosario. Por favor. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, ¿no? Bueno, mi nombre es Hugo. Le voy a contar un poquito así reducido, ¿no? Nosotros nacimos en el 2001, ¿no? Como cooperativa. Fue un proceso muy grande, ¿no? La empresa, cuando era empresa la SRL, era muy buena, trabajábamos bien. En transcurso que eran 3 hermanos, uno de los pilares fallece, al poco tiempo fallece el otro y bueno, empieza la decadencia de la empresa, ¿no? Pues estaban los hijos, poca importancia, había un solo que era el que quedaba de los hermanos, se lo deja a un contador y bueno, empieza la decadencia y nos agarra el 2000 con, bueno, la inflación que había, mató el desastre que hubo, bueno, éramos más de 50 personas trabajando en esa empresa. De a poco se empezaron a ir, otros renunciaban. Bueno, nosotros ya no sabíamos cómo seguir, porque en realidad no nos pagaban, no teníamos lo social. Bueno, nos habían desaparado muchas cosas que no había salida y estábamos viendo que quedábamos fuera del sistema, ¿no? Que quedábamos en la calle. Y bueno, conocimos un muchacho que se llama José, que nos conformó, José Abel. El Vasco, ya no le creíamos más nadie, ¿no? Porque nos hablaba de muchas cosas muy buenas arriba y bueno, decíamos, ¿será verdad? Porque ya no lo creíamos más nadie por todas las mentiras que había, ¿no? Entonces nos reunían por otro lado y decían, bueno, muchachos, ustedes tienen que hacer esto, y hemos quedado 16, ¿no? De los 52 que había. Y bueno, nos animamos. Empezamos a tratar los papeleríos, bueno, empezamos y con el tema del juez,
Estuvimos 4 meses cuidando las máquinas que no se lleven nada, una parte adentro, los que trabajaban cuidaban a la noche, los que estaban echados cuidaban a la noche y los que trabajaban cuidamos de día. Tuvimos un proceso muy, muy complicado, no fue muy extremo porque en realidad no salimos a cortar calle, no salimos a hacer nada, ¿no? Siempre con la empresa, peleándola. Bueno, yo creo que una época se nos instaló Canal 5 dentro de la empresa y divulgando todo. Y bueno, la ganamos, ¿no? Empezamos a trabajar como cooperativa y no sabíamos lo que era la cooperativa, porque la cooperativa nació con una necesidad, ¿no? De seguir trabajando, nada más. No sabíamos lo que era una cooperativa, no sabíamos cómo iba a funcionar. Y bueno, empezamos a trabajar y nos empezó a ir, aparte 2001, no sé si se acuerdan, era terrible, un día valía una cosa, al otro día valía otro precio. Y bueno, veíamos que otras empresas cerraban y nosotros queríamos seguir. Y bueno, éramos jóvenes, ¿no? Y luchábamos y bueno, salíamos, imagínate, laburábamos casi 18 horas, trabajábamos produciendo y después salíamos a vender. Digamos, nosotros no teníamos conocimiento ni de administración, menos de hacer venta, bueno, no teníamos nada, teníamos que hacer cursos, trabajábamos como psicólogos, para cambiar un poco la cabeza, porque teníamos que ser patrón y empleado, ¿no? A la misma vez. Así que, pero bueno, nos fue bien, ¿no? Empezamos a trabajar bien y bueno, nos fue bien. Nosotros estamos hace 22 años como cooperativa. Nosotros hacemos discos de empanada, bueno, todo lo que es pasta, ¿no? Ravioles, fideos. Competimos, como dijo él, cuando vas al mercado fuera tenés que competir con todas las empresas. Hay muchas empresas que trabajan ilegal, digamos, porque no tienen cosas que nosotros nos exigen. Bueno, reduzco un montón, ¿no? Porque en el tiempo de que nosotros tomamos como la cooperativa, nos cayó la municipalidad, nos cayó bromatología, nos querían cerrar, clausurar. Durante todos los otros años ya no había ningún producto habilitado, no había luz, el local estaba vencido, todo lo que era el local, digamos, vencido, todo vencido, no había nada. Pero nunca aparecieron. Cuando nosotros tomamos, ahí nos cayeron todos. Bueno, gracias a José, a la señora que era, bueno, era concejal, y bueno, nos ayudaron. Tuvimos un tiempo en la jefatura, porque estuvimos tomando todo. Pasamos un muy mal momento, ¿no? Pero hoy, gracias a Dios, empezamos a levantar cabeza, ¿no? Y hoy damos trabajo a mucha gente, ¿no? Hay 80 por afuera, 80 personas que trabajan con los productos nuestros, más todo lo que hay adentro, más nosotros, bueno, hay otras cooperativas que se nos han unido. Y hoy, gracias a Dios, estamos trabajando, ¿no? A pesar que en la pandemia no había volteado otra vez, porque en la pandemia mucha gente se caía, imagínate, producíamos lo que producíamos, nos salía el doble para producir, porque teníamos que tener gente para poder producir eso. Pero había la mitad, estaban enfermos. ¿Cómo hacíamos para seguir? No solamente la gente que producía, sino que nosotros mismos también, la mitad. Hay 3 que no pudieron volver por, bueno, problemas de salud, no quisieron volver más. Así que, bueno, es un poquito la historia, ¿no? Después le dejo para que, si quieren hacer preguntas. Gracias. Bueno, felicitaciones. Y por favor, para cierre, el contador Cristian Romero, especialista en economía solidaria, miembro de la Organización de Ciencias Económicas y de cooperativas, contadores que se dedican a la autogestión y las cooperativas. Muy recomendado por otro gran cooperativista que hoy no pudo venir, que es el Vasco Gracia Artúa, y nos pide que por favor el Vasco, para que crean, que le saquen fotos a Cristian, para que después le crean en la cooperativa que estuvo acá, etcétera, etcétera. Así que si hay algún fotógrafo a mano o los celulares, etcétera, por favor, escráchenlo a Cristian. Cristian, 7 minutos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que
tengo la responsabilidad de cerrar esta jornada, así que les pido 7 minutitos más. Vamos a despertarnos, vamos a continuar y después vamos a abrir el debate. Bueno, muy buenas las exposiciones. La verdad que yo soy Cristian Romero, contador público especializado en cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, todas las entidades de la economía social y solidaria. Trabajo en forma independiente como contador y asesoro a estas instituciones. Además formo parte del Consejo Profesional de Ciencia Económica. Estoy presidiendo la comisión justamente de cooperativas. Actualmente soy el presidente de una cooperativa de contadores que prestamos servicios de asesoramientos a cooperativas, mutuales, asociaciones. Se llama EduContacop y además hacemos educación cooperativa, o sea que hacemos capacitaciones. También estoy participando en la Facultad de Ciencia Económica, soy docente justamente en la materia de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles para cooperativas. Y bueno, la verdad que vivo el cooperativismo, lo fomento, lo difundo. Siempre digo que el cooperativismo es un movimiento que se siente y lo defiendo muchísimo, por eso me dio mucho placer escuchar a mis antecesores. La verdad que es un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto que tengo que reconocer muchísimas gracias a Roberto Berizzo Artuga, que era el que estaba convocado para estar aquí, y él me recomendó para que esté acá, así que muchas gracias por la confianza. Y bueno, un abrazo grande para Roberto. Sí, por favor, la foto, porque Roberto estuvo con la foto toda la tarde, así que cuando puedan se lo voy a agradecer. Bueno, ¿qué vamos a decir? El cooperativismo es una herramienta para generar un ingreso, es una herramienta de trabajo. Se conoce a medias. Si decimos la definición, los que estamos acá probablemente no la conozcamos. Muy rapidito, en 30 segundos les cuento lo que dice. Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Otra definición dice que son una empresa. Es fundamental conocer qué es empresa. Hoy en el panel anterior estaban hablando de las libertades, de los tiempos ocios, de la explotación, de los excesos de hora de trabajo. Este cambio de paradigma de que cada vez el trabajador quiere trabajar menos, pero estamos necesitando mayores ingresos. Bueno, les cuento que en esto de la educación cooperativa en el cual me muevo y trabajo, soy partidario de que el cooperativismo debería enseñarse en las escuelas primarias, inclusive en el jardín de infantes. Creo que hay una serie de valores y principios cooperativos que son valores y principios que la sociedad o la comunidad, el mundo debería de conocer, hacer y vivir. Entre ellos tenemos principios, valores como la solidaridad, la ayuda, la equidad, la justicia. Bueno, son todos términos que se han comentado durante la tarde de hoy. Me imagino que durante la jornada, durante todo el día habrán trabajado en esto y van a seguir trabajando en esto. Felicito esta jornada, todos ustedes que están acá capacitándose, participando, se festeja. Pero lo que más quiero agradecer y festejar es que hayan invitado a un panel de la economía social que podamos hablar y comentar sobre el cooperativismo, porque si bien tenemos una ley distinta a la ley de contrato de trabajo, tenemos la ley 20.337, en el fondo la esencia es el trabajar, la esencia es generar un ingreso, la esencia es poder vivir de nuestro trabajo, con lo cual estamos en la misma línea, tal vez con distintas leyes, con distintas ideas, pero deberíamos de trabajar en los mismos principios. La cuestión es que, como se desconoce el cooperativismo, todo el mundo cree que el cooperativismo todos ganan iguales, el cooperativismo no es bueno, el cooperativismo es. Entonces, bueno, estos principios son los que tenemos que tratar de fomentar y saber que cuando hablamos de igualdad de derecho. No hablamos de que todos los cooperativistas trabajadores tienen que ganar iguales. Cuando hablamos de equidad, sí hablamos de que cada uno tiene que ganar lo que le corresponda. Cuando entendemos que la cooperativa es de todos los asociados que formamos parte de esta cooperativa, recién ahí entendemos que cuando trabajamos más, trabajamos para nosotros mismos. Y cuando trabajamos menos, estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Esto es un cambio cultural que lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso es que esta idea de decir desde inicio, desde jardín, de preescolar, con juegos didácticos, implementar y fomentar el cooperativismo, hace que uno lo entienda y tal vez podría ser
distinto a la sociedad. El cooperativismo generalmente ha crecido después de años de crisis. En el 2021 aparecieron muchísimas cooperativas de trabajo, muchísimas cooperativas recuperadas, empresas recuperadas. Justamente en todas las charlas doy siempre el ejemplo de la cooperativa de Milhojas, La Cabaña. Acá tenemos a Hugo, que forma parte de ello, así que bueno, un orgullo estar acá al lado tuyo porque siempre hablo de estas cooperativas. Y la realidad es que cuesta un montón desprender de estas costumbres que nosotros estamos, que queremos nuestro sueldo, que queremos nuestra jubilación, que queremos nuestro aporte a la obra social, que queremos estar en blanco. Y la realidad es que si le preguntamos a todos los que estamos acá, ¿qué preferirían? ¿Trabajar en una cooperativa en forma independiente, siendo dueño de tu propia empresa, siendo cooperativista? ¿O preferís trabajar en relación de dependencia 8, 10, 12 horas y obtener un ingreso fijo, en el cual tenés un aguinaldo, en el cual tenés vacaciones, en el cual tenés licencias pagas? Bueno, la respuesta en principio es fácil. La respuesta siempre es: prefiero trabajar en relación de dependencia. Por suerte eso está cambiando, las nuevas generaciones están viniendo con otras ideas, vienen más propensos al riesgo, pero no entienden el cooperativismo. Arriesgan más, pero no entienden el cooperativismo. Por eso está buenísimo que en estas jornadas se pueda implementar esto del cooperativismo, esto de poder debatir, de poder compartir. Y bueno, siempre decimos, o insisto, en que si llevamos adelante los principios cooperativos, los conocemos, los vivimos, los fomentamos, la sociedad debería ser distinta y todos los que formamos partes de esta comunidad deberíamos de ser felices. Porque el objetivo de todo ser humano es obtener un ingreso, es vivir de nuestro trabajo, pero es fundamental tener tiempo para poder compartir con nuestros afectos, con nuestras familias y con todos los seres queridos que nos rodean. Así que por esto es que planteamos que en el cooperativismo deberíamos de organizarnos los tiempos y tener más tiempos para nosotros y, por supuesto, pensar que el mayor ingreso que generemos es un ingreso para la cooperativa y para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Cristian.